Intervencionistas de Estados Unidos han fomentado y complicado las crisis de Oriente Medio. Apunta además a que ese país ignora la realidad de esta región y de otras muchas como Siria. La ley española prohíbe el uso de espacios penitenciarios para acoger a refugiados. Es el caso de una cárcel no inaugurada en Andalucía, donde ha muerto un argelino de 36 años que llegó al país en patera. Las organizaciones de derechos humanos alzan la voz. La labor de las patrullas de civiles de la frontera entre México y Estados Unidos se entera de juicio. ¿Cuál es su función principal? Luchar contra la actividad ilegal, como ellos dicen, pero ¿por qué armados hasta los dientes? Lo vamos a comprobar en un reportaje sobre el terreno. La brecha salarial entre hombres y mujeres impera en todo el mundo. Según la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, ellas perciben en promedio un 15% menos. Hoy nos centraremos en el caso de México. Desarrollamos todas estas noticias, tenemos muchas más durante los próximos 30 minutos. Bienvenidos. Las autoridades iraníes denuncian que Estados Unidos mantiene unas políticas desestabilizadoras e intervencionistas en Oriente Medio. Al mismo tiempo acusan a Washington de estar detrás de las recientes protestas contra el gobierno. Por su parte, el director de la CIA expresó su esperanza de que el pueblo iraní siga rebelándose. Está con nosotros Rubén Carcelleca, indagado en esta crisis política. ¿Cómo estás, Rubén? ¿Cuál es la situación concreta de esa república? Bueno, pues en estos momentos lo que tenemos que decir es que las protestas ya estarían controladas, las antigubernamentales, según las autoridades iraníes, y esto es después de una semana en la cual ha habido unos 1000 detenidos y también varias decenas de heridos. De estos detenidos, la mayoría han sido ya puestos en libertad, pero también es necesario recordar que los organizadores han sido identificados y que pueden enfrentarse a duras penas. Por su parte, el presidente de esta nación lo que dice es que el pueblo está en todo su derecho de expresar el descontento por las políticas gubernamentales. Sobre todo se quejan por el elevado índice de corrupción, también por el encarecimiento de la vida y por las políticas. En ese sentido, lo que ha hecho el presidente es retirar la restricción que pesaba sobre las redes sociales, concretamente sobre Instagram. Pero recordemos, como tú bien decías, que todo esto está visto como si fuera un elemento externo el que está detrás de todas estas manifestaciones, y el ministro de Exteriores iraní así lo dice. Las políticas de Estados Unidos y su intervención en la región han sido el principal desafío que alimentó las actuales crisis y las hizo más complicadas. Estados Unidos sigue ignorando las realidades concretas de la región y persiste en sus políticas desestabilizadoras y destructivas. Bueno, apunta con el dedo a Estados Unidos. ¿Qué dices al respecto? Bueno, Estados Unidos sí que es verdad que el presidente Donald Trump ha estado continuamente tuiteando a favor de los manifestantes antigubernamentales, aunque por su parte Mike Pompeo, el director de la CIA, dice que las protestas no han terminado y que ellos no están detrás de todas ellas. ¿Por qué dice que no han terminado? Pues porque espera que el pueblo siga quejándose contra el que él denomina en una entrevista a la Fox como un régimen teocrático y que provoca un gran malestar entre la población. Escuchemos un fragmento de esta entrevista. Tengo la esperanza plena de que el pueblo iraní continúe rebelándose. Bueno, además, como hemos estado informando en los últimos días, Estados Unidos ha llevado esta cuestión a la ONU. Así lo ha hecho, y hemos de decir que en la última reunión del Consejo de Seguridad, Nikki Haley ha dicho cosas como que las naciones del mundo han de aplaudir al pueblo iraní, que ha sido capaz de salir a la calle para manifestar este descontento contra el gobierno, y que supone una amenaza para el mundo lo que puede pasar con el programa nuclear iraní. Desde las Naciones Unidas se ha dicho que se tiene que estar alerta con lo que pase, pero que de momento no hay ningún peligro, y esto es también la visión que tiene Francia. Francia, vemos que dice que los acontecimientos en Irán no amenazan la paz en el mundo. El representante iraní dice que la visión de los Estados Unidos es bullying contra su país, una postura con la cual también está de acuerdo Rusia. Pero si te parece, vamos a escuchar qué es lo que dice el máximo dirigente de la CIA respecto a Francia. Tendrán que
comportamiento, pero mi sensación es que estamos en la misma posición. Bueno, y como muchos dicen, detrás de todo esto estaría este acuerdo nuclear. ¿Cuáles son las posturas entonces? Sobre todo lo que se mira desde algunas partes es que algunos países, como por ejemplo Estados Unidos, no tomen el programa nuclear, el acuerdo nuclear para sus propios intereses. Recordemos que este pacto está desde el 2015 vigente, con un acuerdo entre Irán y el llamado Grupo de los Seis, y básicamente lo que establece es la retirada, la suspensión parcial de algunas de las sanciones que pesaban contra este régimen, a cambio de que Irán tan solo mantenga el programa en la vertiente de uso civil y no de buscar crear armas. Irán afirma que si Estados Unidos, que ya en octubre no ratificó este programa, se retira de él, va a responder con toda la mano dura posible, e incluso desatendiendo sus compromisos con la Agencia Internacional de la Energía Atómica. Hemos de decir que los intereses de Trump, por ejemplo, detrás de esto son poder denominar a la Guardia Revolucionaria, por ejemplo, como un grupo terrorista, y a partir de ahí, como ellos controlan gran parte del poder económico, pues establecer sus propios intereses, como también denuncia Sergei Ryabkov, el viceministro de Relaciones Exteriores de Rusia, que dice que Washington está tentado a aprovechar este momento para cuestionar de nuevo el acuerdo nuclear. Bueno, vamos a ver cómo prospera todo este asunto. No te vayas, Rubén, porque seguimos hablando sobre esto, porque en opinión del profesor de Historia Contemporánea, José Luis Orella, Estados Unidos quiere debilitar a Irán para favorecer sus propios intereses en la zona. Irán en este momento es uno de los países regionales con una gran importancia en el Próximo Oriente, junto con Arabia Saudí, y para Estados Unidos, que en este aspecto todo lo que sucede en el Próximo Oriente lo traduce en referencia a los intereses de Israel y de Arabia Saudí, un debilitamiento de Irán desde luego le vendría muy bien para sus intereses de la política internacional estadounidense, ¿no? Los problemas internos, las revueltas de tipo esencialmente socioeconómico que tiene Irán por una juventud que tiene problemas de empleo, pues ocasionaría un déficit, una menor presencia y un menor protagonismo de Irán en un Próximo Oriente que hasta este momento ha ido acrecentando el protagonismo de Irán en la región, ¿no? Como país que ha ayudado al actual gobierno iraquí en su lucha contra el Estado Islámico, o en la propia guerra siria, colaborando con el gobierno de Damasco a volver otra vez a restablecer el orden y la ley a costa de los grupos yihadistas allí presentes, ¿no? Y Moscú califica de mentira la acusación del director de la CIA sobre supuesta injerencia rusa en las elecciones de Estados Unidos. La portavoz de la Cancillería rusa señaló que las investigaciones solo comenzaron tras la elección de Donald Trump como presidente. En el mismo sentido se pronunció el viceministro de Relaciones Exteriores ruso, que destacó que su país nunca ha tenido intención de influir en los procesos electorales de otras naciones. Anteriormente, Mike Pompeo insinuó que Moscú intentará interferir en las elecciones al Congreso estadounidense que se celebran este año. La supuesta mano rusa no afectaría solo al país norteamericano. Según el asesor de seguridad nacional de Donald Trump, el Kremlin ha iniciado una campaña para influir en las presidenciales mexicanas. Durante su visita a Moscú en noviembre del año pasado, el canciller mexicano Luis Videgaray destacó que no existe ninguna evidencia de esta presunta intromisión. Y de las 5 circunscripciones. Y Rusia anuncia que impidió unos ataques terroristas contra sus 2 bases en Siria hace 2 días. El Ministerio de Defensa señala que sus antiaéreos detectaron 13 vehículos no tripulados. Subrayan que se logró tener el control de 6 de estos objetivos. Además, 7 aparatos fueron destruidos por la defensa antimisiles. Desde el organismo ruso destacan que no hubo heridos y que las bases tampoco sufrieron daño alguno. Especialistas militares analizan ahora la munición de fabricación casera que llevaban esos drones. Además, se detectó el lugar exacto de su lanzamiento. Los datos obtenidos indican que los terroristas obtuvieron los medios para crear estos aparatos de un país que dispone de alta tecnología en navegación por satélite y control remoto.
Continuamos en Siria, donde las fuerzas gubernamentales rompieron un cerco creado por los radicales en la provincia de Damasco. De este modo, el gobierno de Bashar al-Assad volvió a retomar el control sobre el transporte en el sector. Tras acabar con el asedio, el ejército comenzó una nueva operación militar para expandir el área de seguridad en medio de los bombardeos contra los terroristas en el área adyacente. Según declararon los yihadistas en sus páginas web, durante la acción de las fuerzas gubernamentales fueron abatidos varios de sus líderes. Desde el gobierno sirio destacan que no se prevé la reconciliación en esta zona tras la violación del alto el fuego por los radicales. Y en Estados Unidos el gobierno de Donald Trump anuncia el final de los permisos de residencia para inmigrantes salvadoreños acogidos al estatus de protección temporal. Esta medida pone en riesgo el futuro de más de 200.000 personas en el país norteamericano. Este programa permite obtener permisos de residencia y de trabajo. Esos acogidos al plan tendrán hasta septiembre de 2019 para obtener otro tipo de salvoconducto o abandonar el país. La medida tuvo su origen tras los terremotos sufridos en 2001 en El Salvador. Desde la administración estadounidense señalan que sus infraestructuras ya han sido reparadas y que la economía se ha fortalecido a pesar de los altos índices de criminalidad y problemas sociales. La cancelación del estatus de protección temporal ha recibido fuertes críticas, no solo desde organizaciones internacionales, sino también desde el Congreso. Esta ha sido la respuesta desde las plataformas de activistas. Tenemos 18 meses para presionar al Congreso y decirles que despejen el camino a la ciudadanía. Han seguido todas las reglas, obtenido verificaciones de antecedentes cada 18 meses y dado sus huellas dactilares durante más de 20 años. Suficiente para que los niños obtengan la ciudadanía. Y para el activista Francisco Pacheco, el fin de ese programa abre un futuro incierto para muchos salvadoreños. Había mucha preocupación por los salvadoreños porque no se sabía qué es lo que iba a pasar. Pero hoy, después de que han anunciado que van a dar 18 meses, la preocupación continúa porque en septiembre del próximo año, pues del 2019, se vencería, digamos, el plazo que ha dado el gobierno de la administración Trump. Entonces la gente está preocupada por lo que pueda pasar, digamos, a futuro, pues, ¿verdad? Porque muchas de las familias tienen sus hijos, ¿verdad? Algunos son ciudadanos, otros ya son adolescentes, otros son pequeños, y regresar, digamos, al país de origen, concretamente El Salvador, es una cuestión incierta, ¿verdad? Por varias razones. Una, por la falta de oportunidades que se genera y la cuestión de la violencia por las pandillas y el narcotráfico. Entonces, y luego hay algunos muchachos pequeños que, si bien es cierto, son bilingües, pero no hablan perfectamente el español y se irían a someter a un ambiente que es completamente desconocido para ellos. Esta no es la única polémica migratoria en Estados Unidos. Hablamos ahora de los voluntarios armados que patrullan zonas fronterizas con México. Estos grupos aseguran que pretenden evitar el narcotráfico, aunque otros los critican por supuesta ideología racista contra los migrantes. Nicolás Sánchez Donovan ha indagado en esta cuestión. Este es Tim Foley, un exsoldado que dejó su vida en la gran ciudad para mudarse aquí, al desierto que separa Arizona de México. En 2011 fundó el Grupo de Reconocimiento Fronterizo de Arizona, con una misión muy clara. Queremos dañar la estructura económica de los carteles de la droga lo más posible. Para ello, Foley y los casi 250 voluntarios que se han unido a su causa patrullan este árido terreno en busca de traficantes de droga, pero también de inmigrantes indocumentados, y lo hacen armados hasta los dientes. Cuando vemos a un grupo de ilegales, normalmente somos 4 o 5 personas armadas con armas largas. No les apuntamos, pero las tenemos en modo preventivo. Les preguntamos si llevan algún arma y les registramos. Les decimos que dejen caer los fardos de droga y les decimos que se alejen de los fardos. Puede que encontremos armas. Por ejemplo, una vez encontré una 380 semiautomática, otras pistolas. Desde su puesto de control, donde pasa días monitoreando la zona, nos muestra las imágenes de supuestos traficantes. Mira, esos son 20 kilos en las mochilas. Llevan suelas especiales para borrar las huellas y ropa de camuflaje. Son 1, 2, 3, 4. A este tipo lo veo siempre, es un mulo profesional.
Sin embargo, numerosas asociaciones de derechos humanos han criticado a este tipo de grupos, asegurando que no tienen potestad para arrestar a indocumentados y que se basan en sentimientos racistas y antimigrantes. Foley contesta a sus detractores con contundencia. Ahora somos demasiado políticamente correctos. Todos tienen miedo de dañar los sentimientos de esta gente. Esta actitud políticamente correcta nos está matando y va a destruir el país. Está destruyendo todos los países. Mira Europa. Es más, insinúa que las asociaciones que dejan agua en el desierto como ayuda humanitaria para aquellos que cruzan son cómplices del narcotráfico. Se hacen llamar humanitarios, pero es interesante ver cómo es posible que los coyotes saben dónde está el agua. Están utilizando esta cubierta humanitaria, pero son cómplices en inmigración ilegal y tráfico de drogas. Los miembros del Grupo de Reconocimiento Fronterizo de Arizona han sido catalogados como racistas, como xenófobos o como miembros de la milicia armada. Sin embargo, ellos se consideran a sí mismos pues como un grupo ciudadano que lo que está intentando hacer es ayudar a la patrulla fronteriza a luchar contra la actividad ilegal en esta área tan remota del país. Por su parte, las autoridades se muestran contrarias a que personas particulares se involucren de esta manera tan directa. Agentes de la patrulla fronterizo y oficiales de los 3 niveles de gobierno para atender ese problema. Y estamos teniendo obviamente retos, ¿no?, que lograr. Imagínese una persona, un grupo que venga para acá que no tiene nada de experiencia, no tiene conocimiento, es muy peligroso y no van a tener ningún éxito, al contrario van a causar problemas. Así pues, mientras unos les defienden y otros muchos les critican, Tim Foley y sus voluntarios aseguran que seguirán patrullando la frontera mientras por ella crucen drogas y personas de manera ilegal. Nicolás Sánchez O'Donovan, RT. El problema migratorio también asola a Europa. En una entrevista a un medio alemán, el premier húngaro Viktor Orbán reforzó su discurso contra los refugiados. Los llegó a tildar de invasores musulmanes. Justificó su opinión alegando que los refugiados buscan llegar a países como Alemania como migrantes económicos. En esa misma línea, se mostró escéptico con la idea de una sociedad multicultural, señalando que la inmigración solo conllevaría sociedades paralelas de musulmanes y cristianos. Declaraciones que se marcan no solo en la defensa de la soberanía de Hungría, que ya tiene la mirada puesta en las parlamentarias de mayo, sino también a las cuotas establecidas por Bruselas. Y en España, la muerte de un argelino en un centro para extranjeros en Andalucía provoca una oleada de indignación. El partido Izquierda Unida solicitó una comisión en el Congreso para que no se archive este caso. Fallecimiento de Mohamed Burdebala, cuyo cuerpo fue hallado ahorcado el pasado 29 de diciembre, pone en el ojo del huracán la situación de estos centros. A las protestas generadas en varios puntos del país se une otra esta jornada en la misma prisión que causó la polémica. Se cuestionan las condiciones de vida para los migrantes retenidos, así como los medios utilizados, porque según algunos medios, la reubicación se realiza con policías antidisturbios. Desde ACNUR afirman que España debe conseguir un modelo de acogida más adecuado a las circunstancias. España necesita tener un plan y una estrategia de contingencia y ACNUR lleva mucho tiempo ofreciendo a las autoridades su apoyo para poder desarrollarla y una serie de ideas de manera que pues se dar una atención a quienes llegan a territorio español jugándose la vida en el mar, como llevamos viendo y como vemos prácticamente a diario. Desde ACNUR consideramos que sería mucho más eficaz homogeneizar el trato y la asistencia que se da a quienes están llegando ahora mismo a través del establecimiento de centros de identificación, registro y asistencia que estén llevados por equipos multidisciplinares, que tengan traductores, que tengan profesionales que puedan identificar las necesidades de protección, quién necesita pedir asilo, quiénes son grupos vulnerables, incluyendo víctimas de trata, incluyendo menores no acompañados, enfermos, y en su caso el poder plantear el retorno en el caso de que sea efectivamente la mejor opción para las personas que están llegando. Y en opinión del director del Centro de Voluntarios Pueblos Unidos, Iván Lendrino, a los migrantes se les trata como criminales. Señala además que se les debe dar condiciones de acogida y nunca de privación de libertad.
Estos centros lo que hacen es internar a personas, las privan de libertad cuando no han cometido ningún delito, han cometido una infracción administrativa. Entonces estos centros en principio velan porque se haga efectiva la repatriación de estas personas. Sin embargo, un gran porcentaje de estas personas finalmente no son repatriadas, se les priva de libertad en vano y vuelven a la calle después de haberse generado una privación de libertad que no está justificada. Incluso la medida de la repatriación a través de estos centros se hacen unas condiciones que pueden ser muy mejorables. En todo caso, nosotros pensamos que la forma de acoger a las personas migrantes no debe ser en un centro de privación de libertad, sino siempre en espacios abiertos de acogida, donde se las acompañe y se les dé una respuesta diferente a la penal. ¿Cuál es la respuesta que Europa, en concreto nuestro país y nuestras ciudades, quiere dar a las personas que emigran? Vienen de una sociedad, de una situación de origen, o bien de violencia o de mucha precariedad, de privación de las primeras necesidades, y la respuesta que queremos darle, ¿cuál es? Nosotros pensamos que la respuesta tiene que ser de acogida. Entendemos que hay que generar unos espacios, hay que generar una serie de procedimientos para acoger a las personas migrantes, pero que nunca deben pasar por la privación de libertad, aunque estas personas se encuentren en situación administrativa irregular. Eso se trata de un tema más bien de la ley de extranjería, que tiene que ser la administración la que tiene que reflexionar sobre cuáles son los procedimientos a realizar, pero nunca privar de libertad, nunca penalizar a la persona migrante, que lo que quiere es buscar una vida mejor, buscar un trabajo, integrarse en una sociedad para poder salir de una situación de precariedad. Entonces, lo primero es ser muy críticos con espacios de privación de libertad. Y además, una vez que se les priva de libertad, vigilar mucho cuáles son las condiciones de estos internamientos y bueno, cuáles son su situación en estos lugares. La desigualdad de género en el ámbito laboral es una brecha que se extiende por todo el mundo. Lo atestigua el último informe de la OCDE, que señala países donde más se acentúa esta asimetría. Emma Torres tiene todos los detalles. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE por sus siglas, ha explorado cómo en la actualidad persisten las desigualdades de género en los ámbitos económico y social en el mundo. En su informe, La lucha por la igualdad de género, una batalla cuesta arriba, en el cual se afirma que las mujeres perciben en promedio un 15% menos del salario que gana un hombre. Además, revela cuáles son los países con la tasa de empleo femenino más baja. En primer lugar, ubica a Turquía, en donde solo el 28,7% de las mujeres en edad de trabajar lo hacen. Le sigue Grecia con un 41,7%. Y en tercer lugar, posiciona a México, nación en la que el 44,9% de las mexicanas en edad de laborar poseen un trabajo, en contraste con los hombres mexicanos, quienes ostentan una tasa más alta, del 78,5%. El escenario no es muy alentador para México. La encuesta Géneros Asimétricos, Representaciones y Percepciones del Imaginario Colectivo, realizada por investigadores universitarios, señala que el 23% de las mexicanas aún piden permiso para trabajar. Aunque la OCDE reconoce las políticas implementadas en México para lograr el empoderamiento femenino, afirma que aún hay un largo camino por recorrer para lograr la igualdad de género, ya que las mexicanas que trabajan lo hacen en condiciones poco favorables, con poca protección social, alta inseguridad, bajos salarios o en empleos informales. Lo que sí reconoce es que el país ha dado un paso en la dirección correcta en el liderazgo político, ya que el 42% de los integrantes de la Cámara de Diputados, la Cámara Baja, son mujeres, porcentaje muy por encima del promedio de sus países miembros, que es del 28%. La OCDE insiste en la importancia de reducir las brechas de género, ya que de hacerlo ayudaría no solo a mejorar las condiciones de vida de las mujeres, también incrementar el porcentaje de Producto Interno Bruto de cada país. Tenemos más noticias en breve. Las delegaciones de Corea del Sur y de Corea del Norte han comenzado las negociaciones en la zona desmilitarizada después de 2 años sin contacto. El principal asunto sobre la mesa es la posible participación de Pyongyang en los Juegos Olímpicos de Invierno, que tendrán lugar este próximo mes de febrero en el vecino del sur. Las relaciones se empeoraron cuando Seúl canceló un proyecto económico conjunto debido a las pruebas nucleares en diciembre de 2015.
Casi 1000 personas fallecieron a manos de la policía en Estados Unidos en 2017. Esta estadística fue publicada por el periódico norteamericano The Washington Post. Las cifras se mantienen en niveles similares por tercer año consecutivo a pesar del debate social sobre la brutalidad policial. El número de muertos registrado por el rotativo duplica los datos presentados por el FBI. Según señaló el periódico, el Buró Federal de Investigaciones prometió este mes que mejorará su recopilación de información. En Brasil, el gobierno recurrirá al fallo judicial que suspende la toma de posesión de la que sería nueva ministra de Trabajo, Christiane Brasil. Esta decisión se vio motivada al ser procesada por presuntas irregularidades en la contratación de personal. La prensa del país informa de que la acusada solicitó al presidente, Michel Temer, la posibilidad de adelantar la fecha de su nombramiento. En Cuba, la presidenta de Chile, Michelle Bachelet, ensalzó la unión que existe entre la isla y su pueblo. El pasado domingo comenzó su gira por el país caribeño, donde mantuvo un encuentro con el presidente Raúl Castro. Asuntos como la cooperación sanitaria y educativa centraron estas conversaciones entre ambos países, así como el comercio y la inversión. Se espera que con esta visita se consoliden futuros proyectos. Ha sido todo. Más noticias, próximas ediciones.